Bueno, pues muchas gracias, Mario, por la invitación y por la presentación. Un placer estar aquí en este encuentro, en esta charla. Y, y bueno, pues sí, es un tema en el que últimamente he estado reflexionando bastante. He preparado una pequeña presentación para hacerlo quizás como más, más claro, más visual. Pero antes de empezar con la exposición, que más o menos, pues yo calculo que durará una media hora, un poquito más, luego haremos poquitos también si queréis intervenir y hacer algunas preguntas y luego terminaremos con una práctica meditativa. Pero también me gustaría empezar con unos momentos de centramiento, ya que este tema del que vamos a hablar hoy, así como muchos otros temas que tratamos aquí en Brahma Kumaris, siempre requiere pues de cierta capacidad de introspección, de autoobservación y sin lugar a dudas pues la práctica regular de la meditación nos ayuda mucho a reconocer y transformar estos saboteadores internos. Entonces, si les parece, pues yo les recomendaría que estuvieran como ahora, intentar hacer esta pequeña práctica para calmarnos, para centrarnos, para estar más presentes. Um, y también que apaguen los micrófonos, si pueden. Luego ya cuando hagamos la parte de preguntas, respuestas, pues sí que los pueden abrir, pero ahora mejor si los pueden mantener apagados. Entonces vamos adoptando pues una postura cómoda, la espalda recta y vamos tomando conciencia en primer lugar de nuestro cuerpo. Observamos nuestra postura, procuramos mantener la espalda erguida, los hombros sueltos, dejamos que las manos descansen sobre nuestras piernas, sentimos bien el contacto de los pies, de las plantas de los pies en el suelo, nos sentimos bien enraizados en la tierra y vamos soltando tensiones que puedan haber en el cuerpo, soltamos tensiones en las piernas, en los músculos del abdomen, en los hombros. Liberamos también tensiones en el cuello, podemos moverlo ligeramente. Hacemos un escaneo por la cara, relajando los músculos de la cara. Y poco a poco vamos dirigiendo nuestra atención al centro de nuestra frente, visualizando cómo en el centro de nuestra frente se concentra toda la energía de nuestros pensamientos. Ahora mentalmente vamos tomando distancia de nuestra mente, adoptando una postura mental de ser un observador. Observamos el flujo de los pensamientos circular por la pantalla de nuestra mente, pero nosotros ahora vamos tomando cierta distancia, dejando un espacio interior en nuestra mente. Y vamos estabilizándonos en un centro interior, que lo podemos visualizar como un pequeño punto de luz en el centro de la frente. Desde ese punto de luz irradia una energía de calma, de tranquilidad, de paz. Reconozco que la calma, la paz, la tranquilidad es mi estado natural de ser.
Cuando mi mente está más calmada, más pacífica, puedo pensar con más claridad. Siento ahora como una energía de calma, de silencio, va aquietando mi mente. Y mis pensamientos ahora se vuelven más calmados, más pacíficos, más serenos. La calma, la paz ha entrado en mi mente. Permanezco ahora unos momentos más estabilizado en este centro interior, en mi ser, en este punto de conciencia detrás de mis ojos, este punto de luz que irradia paz, que irradia calma, que irradia dicha y amor. Otra vez. Y poco a poco ahora vamos activando de nuevo nuestra energía física, vamos de nuevo moviendo los músculos de nuestro cuerpo, vamos percibiendo el contraste, cómo me siento ahora, cómo me sentía antes de empezar esta práctica. Y de nuevo ahora pues vuelvo a este momento presente, aquí ahora, respiro y sonrío. Bueno, muy bien. Pues es importante combinar, ¿no?, en la comprensión de estos saboteadores internos, que ahora voy a explicar un poquito más en detalle qué son exactamente, qué tipos de saboteadores hay, cómo los podemos reconocer y evidentemente pues cómo los podemos transformar. Entonces, ¿qué son exactamente, ¿no?, los saboteadores internos? Pues bueno, como dice la misma palabra, ¿no?, pues son unos pensamientos que muchas veces, a veces suelen ser unos pensamientos mm, que nos ponen cierta tensión, ¿no?, cierta presión, cierto malestar, tanto mental como emocional, como físico. Normalmente cuando está actuando uno de estos saboteadores, como lo podemos reconocer, es cierta incomodidad, cierto estado de tensión, ¿no?, que generamos nosotros mismos. Pero, de alguna manera, puede haber situaciones externas que actúan como de detonantes. Pero una cosa inicial que hay que tener muy clara es que el saboteador, de alguna manera, lo estoy alimentando yo mismo, en mi propia mente. Y son el resultado un poco de ciertas programaciones internas que hemos ido incorporando a lo largo de nuestra vida. Yo diría a veces que es como una especie de, como estos virus informáticos, ¿no?, que a veces entran, ¿no?, en un ordenador y lo ralentizan y hace que no funcione bien, ¿no? De alguna manera, los saboteadores internos vendrían a ser una especie de virus, ¿no?, que han entrado, se han estabilizado allí en nuestro subconsciente, en nuestro sistema operativo interno, y que hace que, de alguna manera, no funcionemos de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, como comento aquí, ¿no?, una forma de definir los saboteadores internos son los patrones de pensamientos que suelen ser muchas veces automáticos, a veces cuando es un tipo de pensamiento un poco repetitivo, circular, ¿no?, se vuelven incluso obsesivos, que nos llevan a un estado de negatividad, de tensión, de preocupación, de ver siempre el vaso medio vacío, de ver solo los problemas, de ver solo las dificultades, de ponernos a veces metas demasiado altas y frustrarnos. Entonces, pues bueno, como dice aquí, ¿no?, esto surge en nuestra mente y entonces, pues si le damos energía,
a esos pensamientos, si de alguna manera nos atrapamos en ellos, pues bueno, cogen fuerza, cogen intensidad, luego pasan a nuestros sentimientos, a nuestras emociones y luego finalmente a nuestras actitudes y a nuestros comportamientos. Y de alguna manera estos saboteadores crean como interferencias, ¿no? Por eso decimos que son saboteadores, ¿no? Y nos impiden a veces alcanzar aquellas metas, aquellos propósitos que nos hemos establecido, que nos hemos fijado, y también nos crea cierto malestar a nivel emocional. Pensar quizás por algún momento cuando, ¿no? Suele suceder que cuando termina un año y empieza un nuevo año, pues siempre a veces las personas nos ponemos nuevas metas o nuevos objetivos y quizás tenemos mucho entusiasmo inicialmente, empezamos unos días, un nuevo curso, una nueva aprendizaje, pero luego poco a poco vamos decayendo, ¿no? Y vamos de alguna manera abandonando y incluso quizás ni siquiera lo... Entonces, hay que aprender a reconocer, ¿no? Estos saboteadores internos, que ahora explicaré algunos de los... Tienen su origen en experiencias pasadas, creencias limitantes y miedos que podríamos decir irracionales, ¿no? Entonces, vamos a analizar una lista de los saboteadores más frecuentes, ¿no? Luego hay que hacer aquí también cada uno, cuando hablemos de reconocerlos y transformarlos, cada uno tendrá que ver cuál es el que opera con más frecuencia, ¿no? En su vida, ¿no? En la vida de cada uno de nosotros. El primero, y quizás es uno de los principales y más importantes, es el que llamaríamos el crítico o el juez interior. Y muchas veces, como digo, estos saboteadores no solo uno solo, sino que a veces actúan en compañía de otros, ¿no? Se asocian con otros. Así, por ejemplo, el crítico o el juez es muy probable también a veces que esté también combinado, asociado con el perfeccionista, ¿no? ¿Cómo podemos reconocer al crítico juez? Pues bueno, muy fácil, ¿no? Pues se manifiesta a través de una autocrítica constante, severa, encuentra muchas veces fallos, errores en todo, y puede de alguna manera que la persona se sienta a veces también pues disminuida en su autoestima. Inicialmente, cuando a veces pues se empezó a crear este saboteador, quizás tenía un fin como positivo, ¿no? Pero luego, poco a poco, quizás pues se ha ido perdiendo un poco el propósito inicial que tenía. Porque a veces pues una persona que es crítica, si lo pensamos por un momento, pues bueno, en el fondo quiere que las cosas se hagan bien. ¿Eh? Inicialmente puede haber una motivación positiva, ¿no? A veces incluso se utiliza el término crítica constructiva, ¿no? A veces alguien tiene que hacer el papel de un poco reconocer dónde están los errores, siempre con la intención de mejorarlos, ¿no? Pero a veces hay un tipo de crítica que acaba terminando en lo que denominaríamos también una especie de malestar constante y muchas quejas, ¿no? Y a veces las quejas llevan a las personas también a la frustración. Porque cuando uno se queja mucho, a veces pues se queja, pero adopta una actitud un poco pasiva, ¿no? No hace nada por mejorar, no hace nada por cambiar. Entonces, bueno, este es uno, como digo, de los principales y de los más frecuentes, ¿no? Que podemos encontrarnos en algún momento, ¿no? Siempre todos caemos, podemos caer en uno o varios de estos saboteadores, ¿no? Luego el segundo
el perfeccionista, ¿no? El perfeccionista, pues, tiene la característica de establecer estándares muy altos, pero a veces son poco realistas. Cuando uno está operando con un excesivo perfeccionismo, eso nos puede llevar un poco también al agotamiento, a la frustración y a la procrastinación, o sea, al ir posponiendo las cosas, ¿no? Porque hay que hacerlo todo como perfecto, ¿no? A veces, a veces también hay que ver también entre el equilibrio entre hacer las cosas bien y también ser eficaz, ¿no? Porque yo qué sé, por ejemplo, pues yo que redacto una carta, un email, ¿no? Y quiero que esté perfectamente redactado, pero me paso media hora, tres cuartos de hora, de alguna manera no estoy siendo como muy eficaz, ¿no? Luego, pues hay que verlo, en la medida de lo posible, dedicar un tiempo realista, porque también uno también tiene que darse cuenta y comprender que la perfección no es posible, ¿no? Hay otro dicho que dice que la perfección es el enemigo de lo bueno. Luego, el tercer tipo de saboteador es el que denominamos el complaciente. Y este tipo de personas, cuando están influidas por este saboteador, pues tienen una alta necesidad de ser aceptados, reconocidos por los demás. Y debido a ello, pues siempre priorizan las necesidades de los demás por encima de las suyas, ¿sabes? Siempre de alguna manera se dejan ellos, se abandonan un poco y son aquellas personas que no saben, por ejemplo, decir no, que siempre intentan complacer a otros, también pueden ser un poco evitativas, tienden a evitar el conflicto, a veces no expresan lo que piensan, pueden ir acumulando también malestar, resentimiento, rencores. Entonces, pues es un poco las características de este saboteador. Luego, el cuarto tipo de saboteador es el que denominaríamos el victimista. O sea, este quizás también es uno de los más claros, ¿no? El que adopta el papel de víctima. Quizás una de las principales características es que la persona muchas veces se siente impotente, ¿no? Y cree que los demás o las circunstancias tienen el control de su vida. O sea, básicamente también a esta persona, ah, como consecuencia de ello, una de las cosas que le sucede es que tiene mucha dificultad en hacerse responsable de su vida, ¿no? Y tener una actitud como más proactiva y tomar más iniciativa. Luego, el quinto es el que denominamos el inquieto. O sea, el inquieto es aquel que siempre está en búsqueda de, de alguna actividad, ¿no? Siempre está intentando hacer algo, termina una cosa y en vez de disfrutarla ya está pensando en la siguiente. Y muchas veces no suele estar nunca satisfecho con lo que consigue, ¿no? Porque siempre está inquieto, una mente como muy, muy inquieta, que no puede parar, ¿no? Siempre pensando en lo siguiente que tiene que hacer, ¿no? Como que disfrutando un poco de la hora, de lo que consigue ahora, no sabe cómo relajarse, muchas veces no sabe cómo calmarse, ¿no? Y rara vez suele estar satisfecha con su situación actual. Luego, aquí tenemos algunos de estos otros saboteadores. El sexto es el que denominamos el controlador, ¿no? Esas personas que siempre quieren tener el control sobre todo, ¿no? Sobre las situaciones, las personas. A veces esto, pues, en exceso puede ser como agotador y puede llevar muchas veces también a la ansiedad, a un estado de ansiedad, que al final no, uno no puede controlarlo todo, uno no puede controlar constantemente lo que otros hacen, deberían de hacer. Entonces también el controlador puede llevar fácilmente también a entrar en conflicto con otros, ¿no? Porque, bueno, pensémoslo por un momento, también a nadie nos gusta sentirnos controlados, ¿no?
Luego, el séptimo es el que se denomina el inseguro. O sea, persona que está en unas dudas constantes de sus habilidades o de sus decisiones, ¿no? Una persona que nunca se acaba de decidir o pospone mucho sus decisiones. Y bueno, pues la inseguridad también puede llevar a una falta de acción y también dejar pasar oportunidades que uno se le van presentando en la vida, ¿no? Lo hago, no lo hago, ¿no? A veces hay que ser rápido. En la vida a veces vienen oportunidades, vienen situaciones, uno tiene que, de alguna manera, ser un poco atrevido, ¿sabes? Tener también coraje. Si no, a veces las oportunidades pasan, pero se van. Luego, otro tipo de saboteador es el que se denomina el hipertriunfador. Porque todo el mundo, pues, una cosa es querer hacer las cosas bien y lograr éxito, pero cuando las cosas se van hacia un extremo, el hipertriunfador un poco requiere estar logrando cosas para su autovalidación. Es una persona que se valora más por lo que tiene, por lo que hace, que por lo que es. Y normalmente pues les cuesta parar también, ¿no? Están muy enfocados en el éxito externo y bueno, se pueden volver un poco adictos al trabajo. Y también les puede llevar a mucho estado de estrés, ¿no? Luego, el noveno es el que denominamos el temeroso. El temeroso es un poco pues aquel que vive con miedo, miedo a la vida, miedo constante al fracaso, y a veces ya debido a ese miedo ya ni intenta ciertas cosas, miedo a lo desconocido, y un poco pues eso le lleva a uno a la parálisis y evitar, ¿no? Evitar los riesgos. Muy bien. Bueno, estos son algunos de los principales, como digo, saboteadores internos. Y ahora voy a hacer una breve exposición. ¿Cómo podemos identificar? Porque, bueno, ahora hemos visto una lista, pero luego cada uno tiene que identificar qué tipo de saboteador es el principal en mí, ¿no? Porque cada uno, pues, requerirá una intervención diferente. Entonces, bueno, la primera aspecto que deberíamos considerar para aprender a reconocer cómo están operando estos saboteadores es lo que denominamos la autoobservación. La autoobservación, pues, es prestar atención a nuestros pensamientos y emociones, pero en especial cuando estamos sometidos a situaciones de estrés, de fechas límite, de desafíos, ¿no? Situaciones nuevas que nos confrontan, que nos hacen salir a veces de nuestra área de confort. Entonces, como una manera, ¿cómo respondemos a veces, ¿no? A las situaciones imprevistas? ¿Qué tipo de comportamiento suele ser el habitual en nosotros? Luego también, en esa autoobservación, deberíamos identificar patrones recurrentes. Por ejemplo, pues me doy cuenta que tengo la tendencia a una procrastinación constante, o sea, dejar las cosas siempre para última hora, ¿no? O bien tengo la tendencia a como castigarme mucho, ¿no? A ser muy severo conmigo mismo. Es como no me perdono a veces el más mínimo error o el más mínimo fallo ya me hace que no me sienta bien o no valore lo que uno consigue, ¿no? Entonces, identificar eso, ¿no? Luego, de la lista que os he mencionado antes, pues conocer los tipos de saboteadores que están operando en mí, observar cuáles son los que resuenan más conmigo. Y lo último que podemos hacer, esto para el que tenga mucho interés en el tema, pues un momento dado me podéis escribir o me podéis preguntar, porque hay a veces lo que se llama
unos test, ¿no? O cuestionarios de autoevaluación, pues bueno, que te hace toda una serie de preguntas y nos ayuda a reconocer un poco nuestro perfil psicológico de autosabotaje, ¿no? Bien, avanzamos un poquito más. Entonces, bueno, lo que nos interesa es, evidentemente, cómo podemos transformar estos saboteadores internos. Evidentemente, el primer aspecto es reconocerlos, pero no solo reconocerlos, sino también aceptarlos. O sea, porque si vivimos en negación, normalmente la negación nos lleva también a un estado de resistencia y muchas veces de proyectar en el afuera, porque esto a veces es difícil de verlo en uno mismo y a veces solemos tener tendencia a culpar a los demás, que los demás pues no son eficaces o no hacen las cosas bien, eh, o que son descuidados o que son perezosos. Entonces, claro, al final, eh, como decía, cada uno está creando, ¿no? Sus propios pensamientos y los saboteadores son internos. Y veremos un poco cómo podemos cambiar, ¿no? Cómo podemos transformar estos saboteadores con algunas técnicas y también algunas prácticas como el mindfulness o la meditación. O sea, aceptar que ese saboteador está en mí, son parte de mí, pero que no me definen, ¿eh? O sea, el reconocerlos de una forma como sin juicios es el primer paso para cambiar. Porque a veces podemos, claro, reconocer esos saboteadores, pero a la vez sentirnos mal y empezar a decir, bueno, es que yo soy así, es que yo no puedo cambiar, en fin, ¿no? Entrar en una especie de culpabilización que nos puede llevar también a cierta impotencia, ¿no? Entonces, también entender que se pueden cambiar, pero debo adaptar un poco una actitud más neutra cuando los vea, cuando los reconozca. Luego, el segundo paso sería una reformulación de pensamiento. O sea, cuando yo veo, esto es, claro, requiere como también una práctica diaria de cuando uno está empezando a observar, ¿no? Que el saboteador interior se activa por un determinado tipo de pensamientos, em, hacer como una especie de cambio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En lugar de pensar siempre fallo, siempre me sale mal, ¿no? Puedes pensar, ¿no? Estoy aprendiendo y mejorando en cada intento. O también un pensamiento que escuché una vez, ¿no? Que se dice mucho en la PNL, ¿no? Una de las máximas de la PNL dice que no existe el fracaso, sino solo el aprendizaje, ¿no? Entonces, cada fallo, cada error es una oportunidad de mejorar, de aprender, y en realidad es verdad. Muchas veces yo reconozco que en mí, que yo a veces aprendo más de mis errores, de mis fallos, que de mis aciertos, ¿no? Porque, bueno, cuando las cosas te van bien o te salen bien, se supone que tienen que salir bien. Pero la revisión, ¿no? El reconocer estas debilidades internas, estos patrones negativos, a veces es cuando las cosas no salen bien, ¿no? Entonces, este también es un apartado muy importante y luego os mostraré un método para esa reformulación de los pensamientos. Luego, la tercera es el mindfulness o la meditación, que es esa práctica de atención plena, pero que sobre todo nos ayuda a desidentificarnos de los pensamientos negativos y aprender a observar ese tipo de pensamientos, esos saboteadores, sin reaccionar. Esto también es como muy importante. Es como observar y no identificarme con esos pensamientos, porque al final no dejan de ser pensamientos y los pensamientos a veces son resultados de unas experiencias del pasado
unas creencias, unas programaciones. Entonces las podemos ir transformando, las podemos ir reprogramando, también sería otro término, ¿no? Pero también es verdad que requiere a veces un tiempo y requiere paciencia y perseverancia. Luego, ¿qué más podemos hacer para transformar estos saboteadores internos? Pues también una práctica que puede ser útil. Yo os planteo diferentes posibilidades, ¿no? Es como hacer reescribir nuestra historia, o sea, crear una nueva narrativa desde una perspectiva empoderada. O sea, por ejemplo, ¿no? Si el saboteador interior nació pues de una serie de críticas, ¿no?, del pasado, y que me pasó esto y me hicieron esto, y he creado una narrativa que uno se siente como pues muy condicionado, ¿no?, por su pasado o traumatizado. Bueno, pues sería reformular, reescribir ese pasado, entendiendo y viéndolo de una manera diferente, con una nueva perspectiva, que eso también me ha empoderado, me ha ayudado a crecer, me ha ayudado a encontrar un camino de desarrollo personal, también reconocer todo lo que he aprendido a partir de esas experiencias traumáticas o negativas del pasado. O sea, al final a veces, pues si hemos tenido algún trauma, alguna experiencia negativa, el seguir recreándonos en eso una y otra vez no nos ayuda a transformar ese trauma, ¿no? Entonces decía, bueno, todos hemos recibido pequeños o grandes traumas en nuestra vida, pero lo importante es qué hacemos, ¿no?, a partir de ahí, porque a partir de ahí, pues nuestra vida, tenemos que hacer algo para mejorarla, para cambiarla, ¿eh? Entonces, pues que esas experiencias difíciles, desafiantes, complicadas, pues también nos pueden ayudar a avanzar en nuestro camino de autoconocimiento y de desarrollo personal. Luego, muy importante también esa actitud de compasión, ¿no? Compasión hacia uno mismo, porque lo que me aplico yo a mí mismo, también luego me lo voy a aplicar a los demás. Si una persona demasiado exigente, a veces demasiado perfeccionista o crítica, pues uno necesita también conectar más con la emoción, con el sentimiento, la compasión. Y con ese saberse tratar bien, hablarse bien, en este diálogo interior, porque al final, según el tipo de diálogo que estemos creando, eso luego crea nuestra experiencia, nuestra realidad. Entonces, imaginemos por un momento pues que tenemos a un buen amigo, ¿no? ¿Cómo le hablamos a un buen amigo? ¿Cómo le hablamos a alguien que apreciamos, que queremos? Y de alguna manera, como yo me hablo a mí mismo, porque al final tengo también que ser yo mi mejor amigo, ¿no? Tengo que saberme tratar bien, saberme perdonar, también reconocer los logros que voy consiguiendo, los esfuerzos que he hecho. A veces cuando estamos también en un camino de crecimiento personal, desarrollo espiritual, nos podemos volver como muy exigentes y también muy perfeccionistas, ¿no? Y bueno, también hay que valorar lo que uno va consiguiendo. Evidentemente, pues nosotros a veces decimos, ¿no? Pues bueno, lograr ser seres completamente virtuosos, sin ninguna debilidad, sin ningún defecto. Pero bueno, eso es una meta muy elevada. Entonces hay que irla fragmentando, ¿no? Hay que ir percibiendo los logros que uno, que uno va obteniendo en el camino. Y evitar esa tendencia a veces a exagerar los errores, ¿no?, ya sea en uno mismo o en los demás. Tratar también a otros como me gustaría que me trataran a mí. Y así como me trate a mí, también al final acabaré tratando a otros. Luego, hemos de hacer también un poco un trabajo, en ese trabajo de observación, introspección, de desafío, ¿no? De desafío y de reestructuración. O sea, cuestionar la validez de ciertas creencias limitantes y buscar evidencias en contra, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, si uno piensa, digo, bueno, es que yo
no hago bien mi trabajo, no soy bueno en mi trabajo. Entonces uno tiene que intentar buscar, recordar momentos en que, bueno, que hayas tenido éxito, que te hayan dado también elogios. Eh, y eso también ayuda a reestructurar, ¿no? A no caer en es un tipo de patrones que caemos de, a veces, pues siempre lo hago mal, siempre me pasa esto, nunca puedo lograr el éxito, ¿vale? Todo esto, exageraciones, siempre, nunca, todo, nada, por defecto no suelen ser verdad, suelen ser exageraciones que hace la mente, ¿no? Luego, las acciones positivas, o sea, lo voy a ilustrar también con otro ejemplo, porque creo que los ejemplos nos ayudan más a entenderlo. Eh, Cuando yo quiera, a lo mejor, no sé, por ejemplo, que me digan, pues bueno, o que piense yo, digo, bueno, yo no soy una persona creativa. Yo creo que todos somos creativos en el fondo, ¿no? Pero bueno, tú tienes que encontrar la creatividad en cosas que te gusten, ¿no? En aquello que te gusten, probablemente podrás ser fácilmente creativo, ¿no? Pero pongámonos, por ejemplo, que nuestro saboteador nos dice que no eres creativo, ¿no? Entonces yo tengo que retarlo, ¿no? Tengo que retar esa voz interna y decir, bueno, quizás sí que soy creativo. Voy a intentar alguna actividad artística que siempre he querido hacer, porque nunca me he lanzado, pintar, bailar, escribir, ¿eh? Y empezar una nueva actividad y empezar haciendo una acción de vez en cuando y procurar no juzgar los resultados. O sea, si yo pintar pienso que no se me da bien, o dibujar pienso que no se me da bien, pues tener esa paciencia y esa tolerancia y hacerlo para disfrutar, no buscar la perfección, porque a veces también puede salir el saboteador perfeccionista y decir, va, lo que haces es un desastre, lo que haces no vale nada. Esto me pasaba a veces también al escribir, ¿no? Yo varias veces he intentado a veces escribir libro y tal, y me sale un poco pues también este saboteador interior, ¿no? De quererlo hacer todo como muy bien, muy creativo, muy perfecto. Y eso a veces te lleva a una especie bueno, de dejarlo, ¿no? Porque crees que no, que no es posible, ¿no? Que no lo vas a hacer bien, ¿no? Entonces, evitar el juicio, ¿no? Y ponerse a escribir, por ejemplo, si uno lo que le gustara es ponerse a escribir, ponerse a escribir. Había un libro que recuerdo, eh, leí hace un tiempo, que se llamaba El camino del artista, que decía también un poco, pues, en las horas de la mañana, aprender a coger ese hábito de escribir, si uno quiere desarrollar su creatividad, por ejemplo, a través de la escritura, escribir varias páginas y, bueno, lo que salga, ¿no? Porque muchas veces cuando uno escribe, también es cuando consigue reconocer mejor ese tipo de saboteadores, ese diálogo interno, ¿no? Que cuando lo tenemos en nuestra mente a veces no lo sabemos reconocer tan claro, ¿no? Pero cuando lo plasmamos en el papel, intentando, ya digo, evitar el juicio de lo que estamos escribiendo, dejando a veces que, no sé, pues ese ser interior o ese niño interior exprese su malestar, su frustración, soltarlo un poco, ¿no? Dejarse ir, para que luego pueda emerger el ser como más luminoso, el ser más creativo. Y luego creo que también es importante a veces la figura de alguna persona a nivel externo, un coach, un mentor, un terapeuta, ¿eh? Buscar también apoyos, ¿no? Personas que nos ayuden también a reconocer esos saboteadores. A veces uno mismo le puede resultar difícil buscar alguna persona que me ayude a reconocerlos y a transformarlos, ¿eh? Porque eso, pues, el coaching o diferentes terapias puede ser muy útil hacer alguna práctica, algunas sesiones para coger ese impulso inicial, sobre todo, que nos permita ir transformándolo. Bueno, voy a ir terminando mi exposición. Solo
Otra forma interesante de, a veces ya digo, puede que no sea tan fácil reconocer cómo está operando el saboteador interior, pero cuando observamos también nuestro lenguaje, también nos puede permitir reconocer el saboteador interior, ¿no? Por ejemplo, cuando está operando alguno de esos saboteadores, el tipo de lenguaje que utilizamos suele ser más reactivo. Tengo que hacer esto, me veo obligado a hacer esto es un problema, si el otro hiciera, si el otro cambiara, espero, es terrible, ¿no? Cambiarlo, entonces hacer cuando observemos este tipo de expresiones, este tipo de lenguaje, pongo estas como ejemplo, lo que he dicho antes, ¿no? Hacer ese trabajo de transformación, porque el lenguaje también ayuda a transformar el pensamiento. O sea, evidentemente, lo, lo ideal sería poder transformar el pensamiento y a partir de allí transformar palabras, acciones, comportamientos. No siempre es tan fácil cambiar el pensamiento. A veces unos pensamientos a veces parece que están allí como enganchados, que no se quieren ir, ¿no? Entonces, puedo también intentar poner más atención al lenguaje que utilizo, porque el lenguaje también crea una realidad. Y el lenguaje, las afirmaciones, un lenguaje más positivo, más proactivo, ayuda también a modificar el pensamiento más negativo, más destructivo. En vez, por ejemplo, pues digo, no tengo que, elijo, decido, quiero, en vez de pensar es un problema, es una oportunidad, en vez de pensar que el otro tiene que cambiar, yo primero, yo de hacerlo, en vez de esperar, en vez de generar muchas expectativas de otros, yo lo voy a hacer. Si yo me encuentro, yo qué sé, pues no sé, en mi casa pienso que hoy le tocaba lavar los platos a alguien que vive conmigo y no lo ha hecho. Yo esperaba que tú hicieras esto, yo esperara que tú habías hecho la compra de esto. Pues en vez de esperar, oye, me ahorro mucha energía. A veces yo lo hago y me lo quito de encima y así no gasto mi energía mental, que es muy valiosa y muy preciosa. En vez de pensar es terrible, pensar es una experiencia. Como decía antes, ¿no? Todo me ayuda a seguir evolucionando y a seguir progresando en mi camino de autodesarrollo y crecimiento personal y espiritual. Bueno, pues ya termino para dejar un poco de espacio, un poco de tiempo, simplemente con esta práctica, porque al final, como decimos, todo empieza en la mente y con los pensamientos. Esta sencilla práctica de 3 pasos para a veces también parar, ¿no? Parar este tipo de pensamientos que se han vuelto como han cogido mucho protagonismo en nuestra mente. Y hemos de ir, como hemos dicho, hemos puesto varios ejemplos de reformular, de reestructurar. Todo tiene que ver, ¿no?, con cambiar también los pensamientos. Entonces, los 3 pasos es como un ejemplo de un ABC muy básico que también podemos incorporar a nuestra práctica de atención plena, de mindfulness, de meditación. Separarse, dar un paso afuera de la situación, observarla con objetividad. Esto ya lo hemos mencionado también. Observar sin juicios, ¿no? Observar cómo actúan estos saboteadores en mí, pero no juzgarlos, no empezar a machacarme debido a ello. Segundo paso, observar mis pensamientos y las influencias internas y externas. Y el tercer paso, la transformación, ¿no? Decido conscientemente en qué dirección quiero que vayan mis pensamientos. Suavemente los oriento y creo otro tipo de pensamientos positivos, afirmaciones. Entonces, esa es como una práctica constante, ¿no? En vez de enfrentarnos a esos pensamientos negativos, a esos saboteadores, en vez de alimentarlos y darlos energía, hemos de aprender a observarlos, ignorarlos. Es como si fuera una voz más, ¿vale? Que me quiere dar una opinión. Yo escucho esa opinión, pero como que no le doy atención, no le doy energía. Y decido que quiero darle energía a otro tipo de pensamiento más constructivo, más positivo,
más creativo, más beneficioso. Este sería como un proceso que con la práctica lo vas aprendiendo a hacer de una forma natural, no solo en la meditación, sino en cualquier situación que se te presenta, en vez de pedir, por ejemplo, en coaching a veces decimos eso, ¿no? En vez de decir, ¿por qué ha pasado esto? Siempre a mí, ¿no? Es imposible que esto lo podamos hacer, ¿no? Entonces a veces decimos, en vez del por qué, que te bloquea, es decir, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? Porque el para qué te conecta con un propósito. ¿No? Ha pasado por alguna razón, algo tengo que aprender, algo tengo ahí que extraer, ¿no? Como experiencia positiva. Entonces, siempre el pensamiento proactivo, el pensamiento creativo, también llamado pensamiento positivo, siempre es intentar buscar soluciones en vez de quedarnos atrapados en un diálogo interior como muy pesimista, muy negativo. Bueno, yo por mi parte esto es lo que quería exponer sobre este tema, que evidentemente podríamos extendernos mucho más, pero ya estamos llegando al tiempo que habíamos establecido y bueno, abrir un poco la posibilidad de si queréis hacer algún comentario o alguna pregunta a los que estáis aquí ahora en directo y si no, pues bueno, terminaremos con una Oh, meditación. yo tengo una petición Ah, que hacer. Disculpe que haya llegado tarde, pero recién me acabo de fijar. Menos mal que alcancé a ver a partir de la cuarta sugerencia. No sé si nos podrías hacer un repaso o por lo menos decirme cuáles son las tres primeras, que me las perdí, por favor. Battery 80%. no, no hay preguntas, ¿no? ¿Todo claro? Aló, aló, sí, es una pregunta. ¿No me he fijado? Aló, Ah, sí, sí, Liz, sí, hola, ¿qué tal, Liz? sí, ajá. Sí, lo que pasa que llegué un poquito tarde porque recién me acabo de percatar del mensaje que dejaste y quería saber las tres primeras soluciones para evitar esos saboteadores, ¿no? Porque la cuatro, las cinco, las que siguen me parecieron súper interesantes. Ujú. Bueno, esto como ha quedado ¿Ya? grabado. Entonces esto Ah, estará en perfecto. YouTube. Si acaso Es eh, en el de Mallorca, ¿verdad? estará en el de Mallorca y estará también en el que lleva Mario, que Ujú. luego, si acaso, nos comentará cuál es el canal. Estará Ah, colgado en perfecto. los canales. Entonces lo puedes Ah, repasar. muchas gracias. Ok, Bueno, gracias. de nada, de nada. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Hola, buenas tardes. ¿Me oyes, Sí, Ramón? sí, te oigo, te oigo. Bien. Solo quería hacer un pequeño comentario. No sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero creo que los saboteadores todos nacen en nuestro ego. Y como nacen en nuestro ego, pienso que hay una manera de acabarlos, o al menos apaciguarlos, o al menos no sé cómo llamarlo, que es irte al silencio. En el silencio es cuando también veo yo muchas veces que es lo que me está pasando por la cabeza, ¿me entiendes? No sé si me he explicado. Sí, sí, sí. Bueno, quizás para completar un poco, ¿no? Todo lo dicho, sí que es verdad que la solución quizás más integral, ¿no? Más completa, en vez de ir saboteador por saboteador, o quizás lo que hemos escrito nosotros es una primera etapa de autoobservación, de reconocimiento, pero en los niveles más avanzados de la práctica de la meditación Raja Yoga, que se enseña en Brahma Kumaris, evidentemente, como tú has dicho, el tema del ego, conectado con el tema, yo diría, de la identidad, de entender quién soy realmente y conectar, ¿no? Con esa identidad, podríamos llamarle original del ser, del alma, que tiene unos valores intrínsecos
unos valores naturales como son la paz, la sabiduría, el amor. Si yo conecto, ¿no?, con ese estado de conciencia que también denominamos conciencia del alma, pues es verdad que en ese estado de conciencia esos saboteadores se diluyen, pierden su fuerza. Es como que uno los puede soltar con, yo diría, muy fácilmente. Y sin lugar a dudas uno consigue un estado de mayor presencia, de estar como realmente enfocado, pero en un estado de mayor plenitud, de presencia y sin lugar a dudas de una mente más calmada, más tranquila y más silenciosa, como tú has dicho, ¿no? El silencio sin duda también a veces es una terapia, ¿no? Pero claro, no todo el mundo pues a lo mejor tiene una práctica de saber llegar al silencio fácilmente y entonces a veces hemos de seguir unas etapas, pero sin lugar a dudas la lección principal, ¿no?, que nos enseña la meditación Raja Yoga es el comprender quién soy yo realmente. Y muchas veces pues esa confusión acerca de quién somos, de nuestra identidad, nos ha llevado a la creación, como muy bien has dicho, de un ego, de una falsa identidad, que a veces para lograr sus objetivos, que los enfoca mucho a nivel exterior, el ego, pues utiliza todos esos mecanismos, ¿no?, de la crítica, del perfeccionismo, de la exigencia, en fin, todos los que hemos descrito, es verdad que de alguna manera nacerían, entiendo yo, que de ese ego. Y esa sería la vía más directa. De hecho, pues los que habéis hecho los cursos, ¿no?, de meditación que se ofrecen en Brahma Kumaris, pues ese siempre es el tema inicial. Primero comprender la energía de la mente, de los pensamientos, y evidentemente la siguiente etapa es trabajar, desarrollar esa conciencia del alma, esa mirada del alma, tanto hacia mí mismo como hacia el mundo, hacia los demás. Y a partir de ahí, sin duda, yo creo que esos saboteadores pues pierden fuerza, porque esos saboteadores viven en la oscuridad, viven en la sombra, de alguna manera. No son reales, ¿no? Son como agregados, ¿no? Como programaciones que el ego ha ido estableciendo para su supervivencia. Muy bien. Bueno, no sé si alguna pregunta más, pero si os parece podríamos terminar con otra pequeña práctica, unos minutos de meditación, si os parece bien. Entonces voy a poner también esta imagen. Solemos meditar muchas veces con esta imagen del punto de luz. También a veces el simbolismo que le damos a esta imagen es la fuente suprema, energía, que podemos conectar la meditación. Entonces vamos a voy a guiar una meditación, unos minutos, y poco a poco pues vamos de nuevo adoptando esa actitud cómoda, relajada, vamos soltando pensamientos del pasado, del futuro, y vamos adoptando un estado de estar presentes, plenamente conscientes y conectando con nuestro ser interior, con nuestra luz interior. Y podemos visualizar detrás de la frente, a la altura del entrecejo, como ese punto de conciencia, ese punto de luz. Y siento como voy conectando con esa esencia interna, con mi ser interior. Y por unos momentos me olvido de mi personaje, de mi historia,
intento experimentar simplemente lo que es ser, el ser consciente, el ser de luz, y conectar con mi naturaleza original y eterna, con mis cualidades originales, eternas, de paz. Y me repito a mí mismo, soy un ser de luz, soy un ser de paz, soy un ser eterno, soy un ser inmortal. Estabilizo mis pensamientos en esta conciencia, experimentando solo este momento presente, en esta conexión silenciosa, conectando también con la fuente suprema, benevolente, del poder espiritual. Esa fuente que es como un océano de paz, de dicha, de misericordia, de compasión. Permanezco unos momentos más en esta conexión silenciosa con mi ser, con la fuente suprema, benevolente. Y poco a poco me voy preparando de nuevo para retornar desde esa dimensión del silencio, de la paz, a este escenario de la vida, donde interpreto mi rol, mi papel, mi personaje. Vamos activando de nuevo nuestra energía física, respiramos. Om Shanti. Muchísimas gracias, Om Ramón. Shanti, gracias Ramón. Muy buena la clase. Muchísimas gracias a todos los que han participado. Y bueno, realmente, Ramón, me has enseñado muchísimas cosas hoy. Te agradezco. Bueno, ha sido un buen ejercicio de reflexión para mí. A mí, bueno, quizás tengo un poco la naturaleza dentro de esos saboteadores. Quizás el del perfeccionista sería con alguno de los que me identifico más. Y entonces me gusta prepararme bien, ¿no? Los temas, me gusta profundizar en ellos, buscar biografía. Entonces un poco... Creo que en esto somos también un poco parecidos porque tú también eres una persona que prepara muy bien sus clases y conferencias. Tenemos ciertas similitudes. Hacemos lo que puede. Me ha gustado mucho. Muchísimas gracias, Ramón. Bueno, un placer. Gracias por la invitación Nuevamente, muchísimas gracias a todos. ¿Eh? y a todos por vuestro No, ya acompañamiento. sabes que está abierto para Dios, gracias. Gracias, Ramón. Gracias, hasta Gracias. luego. Om Shanti. Muchas gracias. Buenas noches, Om Santi. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Hasta pronto. Adiós, adiós. Buenas noches, Gracias. adiós. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos y bueno, vamos cerrando. Gracias, Ramón, nuevamente. Un Nos Muy vemos. abrazo. bien. Adiós. Excelente. Muy bien.